El silencio pesado de la mansión en el barrio de la Fuente Verde resonaba por los pasillos como un fantasma que se negaba a marcharse. Fernando Alarcón, a sus 78 años, se ajustó las gafas de lectura mientras contemplaba las fotografías enmarcadas de Marta, esparcidas por la estantería de caoba de la sala principal. Habían pasado 3 años desde que ella partiera, dejando atrás solo el perfume de jazmín que aún impregnaba las cortinas de seda y la sensación constante de que la casa había perdido su alma junto con ella. El empresario jubilado del sector automotriz mantenía la rutina que había establecido durante los 50 años de matrimonio. Desayuno a las 7, lectura del periódico en el sillón de cuero que Marta había elegido especialmente para él, y un paseo por el jardín que ella cultivaba con tanto cariño. Pero ahora, cada paso por los adoquines de piedra solo intensificaba el vacío que corroía su pecho como ácido. El timbre sonó una tarde especialmente calurosa, interrumpiendo los pensamientos melancólicos que se habían convertido en sus compañeros más fieles. Fernando abrió la pesada puerta de madera maciza para encontrarse con Margarita Salas, su vecina de 50 años, sosteniendo una fuente cubierta con un paño bordado que exhalaba el aroma inconfundible de su famosa lasaña de pollo. «Fernando, tienes que comer bien», dijo Margarita, entrando sin ceremonia como hacía todos los jueves desde que Marta ya no estaba. «Sé que solo estás comiendo esas horribles comidas congeladas». Margarita conocía a Fernando desde que él y Marta se mudaron al barrio de la Fuente Verde, hace más de 2 décadas. Propietaria de un pequeño taller de costura, había sido testigo del gran amor de la pareja, y ahora se sentía responsable de asegurar que su amigo no languideciera en la soledad que consumía a tantos ancianos de la región después de perder a sus compañeros de vida. «Eres muy amable, Margarita». Fernando suspiró, siguiéndola hasta la amplia cocina donde Marta preparaba sus comidas favoritas. «Pero no tienes que preocuparte tanto por mí». «Claro que sí», exclamó ella, calentando la lasaña en el horno. «Marta me hizo prometer que te cuidaría. Y una promesa es una promesa». El nombre de su difunta esposa aún causaba un nudo en el corazón de Fernando. Marta había sido no solo su compañera, sino su mejor amiga, su confidente, su razón de vivir. Juntos, habían construido un imperio en el ramo automotriz, siempre unidos en las decisiones empresariales y personales. Cuando ella descubrió que no podrían tener hijos, Fernando nunca la culpó ni consideró buscar a otra persona. El amor que sentían el uno por el otro era suficiente para llenar cualquier vacío. «Ella siempre decía que eras la mejor vecina del mundo», Fernando murmuró, observando a Margarita preparar la mesa con el mismo cuidado que Marta solía tener. Durante la cena, Margarita notó cómo Fernando apenas tocó la comida, empujando los trozos de lasaña por el plato, mientras su mirada se perdía en dirección a la silla vacía donde Marta se sentaba. La preocupación creció en su pecho como una flor venenosa. «Fernando, necesito ser honesta contigo», dijo ella dejando el tenedor. «Estoy muy preocupada. Estás adelgazando, casi no sales de casa, y sé que no estás tomando los medicamentos correctamente». «Estoy bien», protestó débilmente, pero incluso su voz sonaba sin convicción. «No, no lo estás, y Marta se enfadaría muchísimo si supiera que te estás dejando languidecer así». Margarita se inclinó hacia adelante, sus ojos castaños brillando con determinación. «Necesitas ayuda profesional, alguien que te cuide adecuadamente». La idea de tener una extraña en su casa, revolviendo las cosas de Marta, invadiendo los espacios sagrados que había compartido con su esposa, hacía que Fernando se encogiera como un caracol tocado por sal. Pero cuando intentó levantarse de la mesa después de la cena y sintió un mareo que casi lo hizo caer, supo que Margarita tenía razón. «Conozco una agencia muy buena», continuó su vecina, percibiendo que había plantado la semilla de la aceptación. «Hacen una selección minuciosa, verifican referencias, garantizan personas de confianza». A la mañana siguiente, Fernando permaneció acostado más tiempo de lo habitual, contemplando el techo de la habitación que había compartido con Marta durante tantos años. La cama king size parecía oceánica, cuando él ocupaba solo un lado, dejando la almohada de ella intacta como un santuario. El aroma del perfume de jazmín había desaparecido hacía meses,
reemplazado por el olor neutro de la soledad. Fue el sonido de su propia caída lo que finalmente lo convenció. El lunes de la semana siguiente, mientras intentaba alcanzar un frasco de medicamentos en el armario alto del baño, Fernando perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre el frío suelo de mármol. Durante 20 largos minutos, permaneció tendido allí, contemplando su propia fragilidad mientras intentaba reunir fuerzas para levantarse. El eco de sus gemidos por las paredes vacías de la mansión sirvió como un despertar brutal. Era hora de aceptar ayuda, incluso si eso significaba permitir que una extraña invadiera el santuario de recuerdos en que se había convertido su casa. Margarita no perdió el tiempo. El martes por la mañana ya estaba en la sala de Fernando con una carpeta llena de currículums de la agencia de cuidadores a domicilio más respetada de Sevilla. «Esta parece perfecta», dijo ella mostrando la foto de una joven de sonrisa luminosa. Andrea Rivera, 25 años, técnica en enfermería, excelentes referencias. Trabajó con 3 familias diferentes. Todas elogiaron mucho su profesionalismo y dedicación. Fernando examinó la fotografía con la desconfianza natural de alguien que había pasado décadas tomando decisiones empresariales basadas en primeras impresiones. La joven tenía ojos oscuros y brillantes, cabello castaño recogido en un moño elegante, y una sonrisa que irradiaba calidez humana. Había algo en su expresión que transmitía tanto competencia como compasión. «¿Dónde vive?», preguntó Fernando, ajustándose las gafas para leer mejor la información. «En el área metropolitana, pero está dispuesta a venir diariamente. La agencia dijo que está buscando una posición estable, algo a largo plazo». Margarita giró la página, mostrando las recomendaciones. «Mira lo que la última familia escribió. Andrea fue mucho más que una cuidadora, se convirtió en parte de la familia. Su dedicación y cariño transformaron los últimos meses de nuestro padre en un período de paz y dignidad». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Fernando. Paz y dignidad eran exactamente lo que él necesitaba, no solo para sus últimos años, sino para poder honrar adecuadamente la memoria de Marta sin perderse en la melancolía destructiva que lo consumía. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo con la rapidez de la decisión. «Puede venir para una entrevista mañana mismo», respondió Margarita, apenas logrando disimular el alivio en su voz. Aquella noche, Fernando recorrió la mansión intentando verla a través de los ojos de una extraña. Los retratos de Marta sonriendo en marcos de plata, las plantas que ella cultivaba y que ahora él regaba mecánicamente sin ningún cariño especial, los objetos decorativos que ella había elegido con tanto cuidado para crear un hogar acogedor. Todo parecía suspendido en el tiempo, como si él estuviera viviendo en un museo dedicado a un amor perdido. Quizás era hora de permitir que un poco de vida nueva circulara por los pasillos silenciosos, no para reemplazar a Marta o disminuir su memoria, sino para encontrar una forma de seguir existiendo que no fuera una traición a lo que ella había representado en su vida. El timbre sonó puntualmente a las 10 de la mañana siguiente. Fernando abrió la puerta y se encontró con la joven de la fotografía, pero la realidad superó cualquier expectativa que pudiera haber formado. Andrea Rivera irradiaba una energía vital que hacía vibrar el aire a su alrededor con posibilidades. Su sonrisa era aún más luminosa en persona y cuando ella extendió la mano para saludarlo, Fernando sintió un calor humano que hacía mucho tiempo no experimentaba. «Señor Fernando, es un placer conocerlo», dijo ella, su voz cargada de una simpatía genuina que inmediatamente tranquilizó los nervios tensos del anciano. «Margarita me contó muchas cosas buenas sobre usted». Ella vestía un uniforme impecable de enfermería, pero había algo en su postura y modo de hablar que trascendía el profesionalismo básico. Era como si ella realmente se preocupara, como si verlo bien no fuera solo un trabajo, sino una misión personal. «Por favor, entre», dijo Fernando, retrocediendo para permitir su paso. «¿Le gustaría conocer la casa?». Andrea lo siguió por la sala principal, sus ojos captando cada detalle con interés genuino. Se detuvo ante la estantería con las fotografías de Marta, y Fernando contuvo la respiración, esperando la incomodidad que siempre sentía cuando extraños
miraban aquellas imágenes preciosas. «¡Qué mujer tan hermosa!», dijo Andrea suavemente, tomando uno de los marcos con delicadeza reverente. «Parece haber sido una persona muy especial». «Lo era», Fernando murmuró, sorprendido de poder hablar sobre Marta sin sentir la habitual punzada de dolor. «Era la persona más especial que he conocido. Puedo percibirlo por el amor en sus ojos cuando habla de ella», Andrea respondió, volviendo a colocar el marco exactamente en su lugar. 50 años de matrimonio, me dijo Margarita. ¡Qué bendición tan rara! Durante la entrevista, que se extendió por la cocina mientras Andrea preparaba un refrigerio ligero, Fernando descubrió que ella sabía cocinar platos tradicionales que Marta adoraba, que entendía de jardinería y que tenía una risa contagiosa que hacía ecoar los pasillos con un sonido que no se oía hacía años en aquella casa. «Tengo una pregunta importante», dijo Andrea cuando se sentaron a tomar café. «¿Cómo le gustaría que me comportara en relación con los recuerdos de su esposa? Algunas personas prefieren que no mencionemos, a otras les gusta hablar sobre la persona que perdieron». La pregunta demostraba una sensibilidad emocional que Fernando no esperaba encontrar en alguien tan joven. Era evidente que Andrea entendía que cuidar a viudos ancianos implicaba mucho más que administrar medicamentos y preparar comidas. «Me gustaría que habláramos de ella», respondió honestamente. «A veces siento que si no hablo de Marta, ella va desapareciendo de la realidad, quedando solo en las fotografías. Entonces hablaremos de ella». Andrea sonrió. «Y cuidaremos bien las plantas que ella sembró, y mantendremos la casa tal como a ella le gustaría». Cuando Andrea partió aquella tarde, prometiendo empezar al día siguiente, Fernando sintió algo que no experimentaba hacía 3 años, expectativa en relación con el mañana. Por primera vez desde que se quedó solo, la mansión no parecía un mausoleo, sino una casa que podría volver a pulsar con vida. Margarita apareció al final de la tarde, ansiosa por saber cómo había ido la entrevista. «Ella es perfecta», dijo Fernando, y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa era genuina. «Creo que Marta la aprobaría». Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, Fernando miró el lado vacío de la cama y en lugar de la habitual punzada de dolor, sintió una curiosa sensación de paz. Quizás era posible honrar la memoria de Marta, no aislándose del mundo, sino permitiendo que la vida siguiera fluyendo a su alrededor, trayendo nuevas formas de conexión humana que no disminuían el amor que había compartido con su esposa, sino que lo celebraban, permitiendo que él volviera a ser capaz de dar y recibir afecto. Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente trajeron consigo una energía diferente a la mansión en el barrio de la Fuente Verde. Fernando se despertó unos minutos antes de la alarma, una ansiedad positiva recorriendo su pecho por primera vez en años. Hoy Andrea comenzaría oficialmente y él se encontró arreglando la casa con un cuidado que no demostraba hacía mucho tiempo. Puntualmente a las 8, el timbre resonó por el vestíbulo de entrada. Andrea llegó cargando una bolsa de enfermería organizada y una sonrisa que parecía capaz de iluminar hasta los rincones más sombríos de la mansión. «Buenos días, señor Fernando», dijo ella, entrando con la naturalidad de alguien que ya pertenecía a aquel espacio. «Traje algunos materiales básicos para emergencias y una receta especial de mi abuela para un té que ayuda con la artritis». Fernando observó mientras ella colgaba la bolsa en el perchero de la entrada, con movimientos precisos y delicados. Había una organización natural en todo lo que hacía, como si ella fuera capaz de traer orden no solo a objetos, sino a vidas enteras. «¿Qué tal si empezamos revisando su rutina de medicamentos?», sugirió Andrea, siguiéndolo hasta la cocina. «Y luego podemos planear las comidas de la semana. Margarita me contó que usted tiene algunos platos favoritos». Mientras organizaban los medicamentos en un pastillero semanal, Andrea hizo preguntas sobre los horarios de Fernando, sus preferencias alimentarias y sus hábitos de sueño. Pero sus preguntas nunca parecían un interrogatorio médico frío. Ella lograba transformar cada pregunta en una conversación natural que fluía como agua entre piedras. Marta solía hacer una fabada los sábados que era famosa en todo el barrio. Fernando comentó cuando Andrea preguntó sobre platos especiales. Los vecinos aparecían de la nada solo para sentir el olor. «¡Qué bonito! Debe haber sido una anfitriona maravillosa»,
Andrea respondió, genuinamente interesada. ¿Usted guardó algunas de sus recetas? Fernando sintió el pecho calentarse con la pregunta. Rara vez alguien demostraba interés real en las memorias de Marta, como si el luto fuera algo vergonzoso que debería ser rápidamente superado. Ella anotaba todo a mano en un cuaderno especial, dijo él levantándose para buscar el cuaderno de recetas en el cajón. Está todo aquí, con comentarios de ella sobre cada plato. Andrea hojeó el cuaderno con reverencia, leyendo cada anotación como si fueran poemas preciosos. Mira esta observación. Fernando adora cuando le pongo un poquito más de azúcar al dulce de papaya. Leyó en voz alta, riendo suavemente. ¡Qué amor en las pequeñas cosas! Durante la primera semana, Andrea estableció una rutina que transformó completamente el ambiente de la mansión. Ella llegaba siempre puntualmente a las 8 de la mañana. Preparaba un desayuno equilibrado mientras conversaba sobre los planes del día. Acompañaba a Fernando en su caminata matutina por el jardín y gradualmente fue asumiendo tareas domésticas que él había descuidado. Pero no era solo la eficiencia lo que impresionaba a Fernando. Era la forma en que Andrea lograba hacer todo sin que él se sintiera inválido o incapaz. Cuando notó que él tenía dificultad para alcanzar estanterías altas, ella reorganizó discretamente los armarios. Cuando percibió que él evitaba la habitación principal durante el día, ella comenzó a abrir las ventanas por la mañana para que el aroma fresco del jardín reemplazara el olor pesado de la melancolía. «¿Sabes, Andrea?», dijo Fernando una tarde de jueves, mientras ella regaba las plantas de Marta en el jardín. «Tienes un don especial para cuidar a las personas». Ella dejó de regar y se giró hacia él con una sonrisa que llevaba una tristeza casi imperceptible. «Aprendí por necesidad», respondió ella, volviendo la atención a los geranios. «Siempre fui responsable de cuidar a mi familia. Mi madre decía que había nacido con instinto de enfermera». «¿Tienes otros hermanos además de Enzo?», Fernando preguntó. Durante la semana, Andrea había mencionado brevemente tener un hermano menor, pero siempre cambiaba de tema cuando surgía. «Solo él», dijo ella, y Fernando notó cómo su voz se volvió más baja. «Enzo es especial, muy inteligente, soñador. Siempre está inventando cosas, creando proyectos. Me gustaría conocerlo un día», Fernando ofreció, sin saber que estaba plantando una semilla que cambiaría todo. El primer fin de semana que Andrea pasó cuidando a Fernando fue revelador. El sábado por la mañana, ella apareció con ingredientes frescos y anunció que haría la famosa fabada de Marta usando las recetas del cuaderno. «Estoy seguro de que no quedará igual», dijo Fernando, observándola trabajar en la cocina con movimientos seguros y precisos. «Claro que no», Andrea asintió, sazonando las faves. «Cada persona pone su propio amor en la comida. La fabada de la señora Marta tenía su amor. La mía tendrá mi cariño por usted». La simplicidad y sinceridad de la respuesta tocaron profundamente a Fernando. Cuando el aroma familiar comenzó a extenderse por la casa, él se sintió transportado a domingos felices del pasado, pero sin el habitual dolor desgarrador. Era como si Andrea lograra honrar la memoria de Marta sin intentar reemplazarla. Durante el almuerzo, Margarita apareció para su visita semanal y quedó visiblemente sorprendida con la transformación en la atmósfera de la casa. «Fernando, tienes mucho mejor color», comentó ella, abrazándolo con cariño antes de saludar a Andrea. «Y qué olor tan maravilloso. Andrea hizo la fabada usando la receta de Marta», Fernando explicó, orgulloso como si fuera él mismo quien hubiera cocinado. Durante el almuerzo, Margarita observó discretamente la interacción entre Fernando y su nueva cuidadora. Había una armonía natural entre ellos que la tranquilizaba profundamente. Andrea trataba a Fernando con respeto y cariño genuinos, pero sin la condescendencia infantilizante que muchos cuidadores demostraban con ancianos. «Andrea, ¿piensas trabajar en el área de la salud por mucho tiempo?», Margarita preguntó, genuinamente curiosa. «En realidad, mi sueño es abrir una pequeña posada familiar en el campo», Andrea respondió, sirviendo postre para todos. «Pero por ahora necesito juntar recursos y ganar experiencia. Cuidar al señor Fernando ha sido una bendición en todos los sentidos». Fernando sintió una punzada extraña,
al escuchar que Andrea veía su posición como temporal. En solo una semana, ella se había convertido en una parte tan natural de su rutina que imaginar la casa sin ella ya parecía imposible. Aquella tarde, después de que Margarita partiera, Fernando y Andrea se sentaron en el porche para tomar café mientras observaban el jardín donde Marta había plantado sus flores favoritas. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Fernando dudó antes de continuar. ¿Qué pasó con tu hermano? Noté que te pones triste cuando hablas de él. Andrea guardó silencio por un largo momento, jugando con la taza entre las manos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que ella intentaba controlar. Enzo tuvo un accidente hace 2 años. Se cayó de una losa donde estaba trabajando para ayudar a un vecino. Hizo una pausa, respirando profundamente. La médula fue afectada. Quedó parapléjico. Fernando sintió el corazón encogerse. La joven que había traído tanta alegría a su casa llevaba un dolor silencioso que reflejaba su propia experiencia de pérdida. «Lo siento mucho, querida», dijo él, colocando la mano sobre la de ella en un gesto paternal. «Debe ser muy difícil para los dos». «Lo peor es ver su sueño escurriéndose entre los dedos», Andrea continuó, las lágrimas finalmente escapando. «Él siempre quiso ser ingeniero, hacer proyectos, construir cosas. Ahora pasa los días mirando por la ventana del apartamento pequeño donde vivimos, inventando cosas que nunca podrá construir. Existen tratamientos, fisioterapia». Fernando comenzó, pero Andrea negó con la cabeza. «Hay una cirugía experimental que podría devolver parte de los movimientos de las piernas. Pero cuesta una fortuna, y los médicos dicen que cuanto más tiempo pase, menor la probabilidad de éxito». La revelación explicaba muchas cosas sobre la dedicación con que Andrea trabajaba, la forma en que ella nunca desperdiciaba nada, cómo guardaba cada céntimo que recibía. Ella no estaba solo cuidando a Fernando, estaba luchando para salvar el futuro de su hermano. «Me gustaría mucho conocer a Enzo», Fernando repitió, esta vez con una intención más profunda. «Quizás podamos invitarlo a almorzar aquí un domingo». El rostro de Andrea se iluminó como si Fernando le hubiera ofrecido el mayor regalo del mundo. «Le encantaría. Enzo adora hablar de arquitectura, y ya le conté sobre la belleza de esta casa». Aquel domingo, Fernando se preparó para recibir a Enzo con la misma ansiedad que sentía cuando Marta organizaba cenas importantes. Andrea llegó más temprano para preparar un almuerzo especial, y alrededor del mediodía, ella llegó acompañada de un joven que inmediatamente cautivó a Fernando. Enzo Rivera era una versión masculina de su hermana en términos de carisma, pero había una intensa intelectualidad en sus ojos oscuros que contrastaba con la limitación física de la silla de ruedas. Observó cada detalle de la arquitectura de la mansión con el fascinación de un estudioso, haciendo preguntas inteligentes sobre la construcción y elogiando elecciones estructurales que ni siquiera Fernando había notado. «Señor Fernando, esta casa es un ejemplo perfecto de la arquitectura residencial de los años 60», dijo Enzo, analizando los detalles de los acabados. «La forma en que integraron el jardín con los espacios internos es genial». Durante el almuerzo, Fernando se vio completamente envuelto por las historias y observaciones del joven. Enzo hablaba sobre proyectos sostenibles, arquitectura inclusiva para personas con discapacidad y sueños de construir casas que fueran verdaderos hogares para familias de diferentes necesidades. «Mi objetivo siempre fue crear espacios que curaran a las personas», dijo Enzo, sus ojos brillando con pasión. «Creo que un ambiente bien diseñado puede ser terapéutico, puede traer paz y alegría a quien vive allí». Fernando observó a Andrea durante toda la conversación, viendo cómo ella se enorgullecía de su hermano, cómo sus ojos brillaban cada vez que Enzo compartía una idea brillante, y cómo su tristeza se profundizaba cuando percibía que aquellos sueños parecían cada vez más distantes de la realidad. Cuando los hermanos partieron aquella tarde, Fernando permaneció en el porche por un largo tiempo, reflexionando sobre la conversación. Por primera vez en años, había conocido personas que llevaban sueños genuinos, que luchaban por algo más grande que ellos mismos, que enfrentaban dificultades reales con dignidad y esperanza. Aquella noche, antes de dormir,
Él miró la fotografía de Marta en la mesilla de noche y susurró: «Creo que te gustarían, mi amor. Tienen algo que siempre admiramos: buen corazón y sueños verdaderos». Las semanas que siguieron trajeron una transformación notable en la rutina de Fernando. Andrea se había convertido en mucho más que una cuidadora. Era la fuerza vital que hacía la mansión pulsar nuevamente con propósito. Sus mañanas comenzaban con conversaciones animadas durante el desayuno. Sus tardes estaban llenas de actividades que él había abandonado hacía años. Y sus noches terminaban con una sensación de plenitud que no experimentaba desde antes de que Marta partiera. Pero fue durante una tarde lluviosa de martes que Fernando comenzó a percibir matices en el comportamiento de Andrea que lo intrigaron. Ella estaba organizando papeles en su oficina cuando encontró algunos documentos bancarios que habían quedado olvidados sobre la mesa. «Señor Fernando», dijo ella, sosteniendo los extractos con una curiosidad que parecía excesiva para alguien que solo estaba organizando. «¿No le importa si le pregunto sobre sus finanzas? Es que veo esos números y... Vaya, usted es muy exitoso de verdad». Fernando sintió una incomodidad extraña. Aunque Andrea hablaba con el tono casual de siempre, había algo en sus ojos cuando miraba los números que le causaba una inquietud indefinible. «Marta y yo construimos nuestra empresa juntos», respondió él, tomando delicadamente los papeles de sus manos. «Trabajamos mucho para conseguir esa estabilidad». «Claro, claro», dijo ella rápidamente, percibiendo que había traspasado alguna línea invisible. «Disculpe la curiosidad. Es que a veces me preocupo por los ancianos que son engañados por personas malintencionadas, ¿sabe? Ya he visto tantas historias tristes». La forma en que ella se justificó, con una preocupación aparentemente genuina, tranquilizó a Fernando inmediatamente. Era natural que alguien que trabajaba cuidando a ancianos tuviera conciencia sobre vulnerabilidades financieras. Sin embargo, pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Andrea hacía preguntas sobre propiedades que Fernando poseía. Demostraba interés por las inversiones que él había hecho a lo largo de su vida y ocasionalmente comentaba sobre su propia situación financiera de forma que parecía buscar compasión. «Es tan difícil cuando quieres ayudar a alguien que amas y no tienes recursos suficientes», dijo ella un jueves, mientras preparaba el almuerzo. «A veces me despierto de madrugada pensando en Enzo, en cómo sería diferente si yo pudiera pagar esa cirugía para él». Fernando sentía el corazón encogerse cada vez que ella mencionaba las dificultades financieras de la familia. La imagen de Enzo, tan joven y brillante, confinado a una silla de ruedas cuando podría tener una oportunidad de recuperación, lo atormentaba más de lo que le gustaría admitir. «¿Cuánto costaría esa cirugía?», preguntó él en un impulso, arrepintiéndose inmediatamente de la pregunta cuando vio los ojos de Andrea iluminarse de una forma que no pudo interpretar. «Es mucho dinero, señor Fernando. Muchísimo». Ella suspiró dramáticamente. 250.000 euros. Para nosotros es como si fuera 1.000.000. Fernando guardó silencio, procesando la información. Para él, esa cantidad, aunque significativa, no representaba una imposibilidad financiera. Pero para una familia trabajadora como la de Andrea, era realmente un valor inalcanzable. Margarita llegó para su visita semanal justamente cuando Fernando estaba sumergido en esos pensamientos. Ella notó inmediatamente que algo estaba diferente en su humor. «¿Estás preocupado por algo?», observó ella mientras tomaban café en el porche. «Es sobre Andrea». Fernando dudó antes de continuar. «¿Crees que debería ayudar con la cirugía de su hermano?». Margarita frunció el ceño, una expresión de cautela formándose en su rostro. «Fernando, la conoces hace solo unas semanas, pero ella es una buena persona, Margarita. Puedes ver por el cuidado que tiene conmigo, por la dedicación con que trabaja». «Sí, ella parece ser una buena profesional», Margarita asintió cuidadosamente. «Pero ayudar financieramente es una decisión muy grande. Quizás sea mejor esperar un poco más, conocerla mejor». La resistencia de Margarita irritó a Fernando de una forma que lo sorprendió. Se vio defendiendo a Andrea con una vehemencia que nació de un lugar emocional que no conseguía explicar completamente. «A veces eres muy desconfiada», dijo él, con una aspereza inusual en su voz.
Andrea tiene un corazón puro. Cualquier persona puede ver eso. Margarita quedó visiblemente dolida con el tono de Fernando, pero decidió no confrontar el asunto en aquel momento. Ella conocía a su vecino hacía tiempo suficiente para saber que cuando él tomaba una decisión emocional, los argumentos racionales rara vez conseguían disuadirlo. Después de que Margarita partiera, Fernando se sintió culpable por la forma en que había hablado con su amiga más cercana. Pero la sensación fue rápidamente reemplazada por una determinación creciente, cuando Andrea regresó por la tarde y él la vio cuidando cariñosamente las plantas de Marta. «Andrea», dijo él impulsivamente, «quiero ayudar con la cirugía de Enzo». Ella dejó caer la regadera, el sonido del metal golpeando el suelo resonando por el jardín como un presagio. «Señor Fernando, ¿qué está diciendo?», preguntó ella, las lágrimas ya brotando en sus ojos. 250.000 euros, dijiste. Quiero pagar su cirugía. Andrea se acercó a él con movimientos lentos, como si no consiguiera creer lo que estaba oyendo. Yo no puedo aceptar eso, dijo ella. Pero Fernando notó que sus palabras no llevaban convicción real. Es mucho dinero, muy generoso. Marta y yo nunca tuvimos hijos, Fernando explicó, tomando las manos de ella entre las suyas. Siempre soñamos con usar nuestros recursos para ayudar a jóvenes con potencial. Enzo es exactamente el tipo de persona que a ella le encantaría apoyar. Las lágrimas de Andrea ahora caían libremente, y ella se arrojó a los brazos de Fernando en un abrazo que duró más tiempo de lo apropiado para la relación profesional que mantenían. «Usted es un ángel», ella susurró en su oído, «un regalo de Dios en nuestra vida». Aquella noche, Fernando llamó a su abogado para organizar la transferencia. El doctor Enrique, su consejero jurídico desde hacía más de 2 décadas, expresó preocupación por la decisión. «Fernando, ¿estás seguro de esto? Ayudar financieramente a personas que conoces hace poco tiempo puede crear complicaciones». «Enrique, sé lo que estoy haciendo», Fernando interrumpió. «Si no puedo usar mi dinero para hacer el bien, ¿para qué sirve? Al menos déjame hacer una verificación discreta sobre la familia, sobre la necesidad médica real». «No es necesario», Fernando dijo firmemente. «Confío en Andrea completamente». Cuando Fernando comunicó su decisión a la mañana siguiente, la reacción de Andrea fue aún más dramática. Lloró durante 20 minutos, habló sobre milagros y bondad divina, y prometió que tanto ella como Enzo dedicarían sus vidas a honrar tanta generosidad. «Voy a llamar al hospital ahora mismo», dijo ella, temblando de emoción. «Enzo no va a creerlo». Después de 2 años pensando que nunca más podría andar, Fernando observó a Andrea hacer la llamada, notando cómo ella hablaba demasiado bajo para que él oyera los detalles de la conversación. Cuando colgó, estaba radiante. «Pueden hacer la cirugía la próxima semana», anunció ella. El doctor Mauricio dijo que cuanto más rápido, mejor para las posibilidades de éxito. En los días que siguieron, Andrea parecía una persona transformada. Su alegría era contagiosa, su cariño por Fernando se intensificó, y ella hablaba constantemente sobre cómo él había cambiado sus vidas para siempre. «¿Sabe, señor Fernando?», dijo ella una tarde, mientras preparaba su té medicinal especial. «Nunca conocí a nadie con un corazón tan generoso. Usted es el tipo de hombre que cualquier mujer se sentiría bendecida de tener al lado». El comentario causó una sensación extraña en Fernando. Era la primera vez que Andrea hacía una referencia, incluso indirecta, a la posibilidad de una relación romántica entre ellos. «Eres muy joven, Andrea», dijo él, intentando mantener el tono paternal. «Tienes toda la vida por delante. La edad es solo un número cuando se trata de compatibilidad de alma», ella respondió, sus ojos fijos en los de él, con una intensidad que lo hizo desviar la mirada. Aquella noche, Fernando tuvo su primer sueño con Andrea desde que ella llegara a su vida. En el sueño ellos estaban bailando en el jardín donde Marta había plantado sus flores, pero las plantas se habían transformado en algo exuberante y salvaje que él no reconocía. Cuando despertó, el sentimiento de culpa por haber soñado con otra mujer que no fuera Marta fue intenso y perturbador. Margarita apareció para su visita regular e inmediatamente notó el cambio en la energía de la casa.
Andrea parece especialmente feliz hoy, comentó ella, observando a la joven cantar bajito mientras organizaba medicamentos. Pude ayudar con la cirugía de su hermano, Fernando reveló, preparándose para la reacción de su amiga. El rostro de Margarita se contrajo en una expresión de preocupación y decepción que Fernando sintió como un golpe físico. Fernando, ¿hiciste qué? Pagué por la cirugía que Enzo necesita. 250.000 euros. Margarita guardó silencio por un largo momento, procesando la información. La conoces hace menos de 2 meses, dijo ella finalmente. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esa es la decisión correcta? Porque confío en ella, Fernando respondió, su voz cargada de una actitud defensiva que sorprendió a ambos. Andrea me devolvió a la vida, Margarita. Ella merece mi gratitud y confianza. Fernando, por favor, escúchame como tu amiga más antigua. Margarita se inclinó hacia adelante, su voz cargada de urgencia. Existen personas en el mundo que son muy hábiles en identificar y explotar la soledad y la generosidad de los demás. Lo que estás sintiendo puede no ser lo que parece ser. La sugerencia de que sus sentimientos por Andrea podrían ser resultado de manipulación enfureció a Fernando de una forma que él no conseguía comprender completamente. «Estás celosa», dijo él, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Celosa porque por primera vez en 3 años estoy feliz de nuevo». El silencio que siguió estuvo cargado de dolor e incomprensión. Margarita se levantó lentamente, tomó su bolso y se dirigió a la puerta sin decir una palabra. «Margarita, espera», Fernando la llamó arrepentido inmediatamente de sus palabras. «Cuando necesites una amiga de verdad», dijo ella sin girarse, «sabes dónde encontrarme». Aquella tarde, después de que Margarita partiera, Fernando se sintió más solo de lo que se había sentido en meses. Andrea notó su melancolía inmediatamente. «¿Qué pasó? Parece triste», preguntó ella sentándose a su lado en el sofá, con una cercanía que antes no se permitía. «Me peleé con Margarita», él admitió. «Ella no aprueba mi decisión de ayudarlos». Andrea guardó silencio por un momento, jugando con sus propias manos de una forma que sugería nerviosismo. «Quizás ella tiene miedo de perder el lugar especial que tiene en su vida», dijo ella finalmente. «A veces las personas se acostumbran a ser las únicas fuentes de compañía de alguien». La interpretación que Andrea ofreció tuvo sentido para Fernando, y él sintió un alivio al tener una explicación racional para la reacción de Margarita. «Tienes razón», dijo él. «Margarita siempre fue sobreprotectora». «Es natural», Andrea respondió, colocando suavemente la mano sobre la de él. «Pero a veces necesitamos abrir nuestros corazones a nuevas posibilidades, incluso cuando eso asusta a las personas que nos aman». Mientras la mano de Andrea permanecía sobre la suya, Fernando sintió una confusión de emociones que no conseguía nombrar. Gratitud, cariño y algo más profundo y perturbador que prefería no examinar muy de cerca. Las semanas que siguieron a la cirugía de Enzo trajeron un cambio sutil, pero significativo, en la dinámica entre Fernando y Andrea. La gratitud de ella parecía haberse transformado en algo más profundo e intenso, manifestándose en gestos que trascendían el cuidado profesional. Andrea comenzó a llegar más temprano por la mañana, siempre con una excusa plausible sobre querer preparar un desayuno especial o verificar cómo Fernando había pasado la noche. Sus ropas, antes siempre prácticas y conservadoras, ganaron toques más femeninos, una blusa que realzaba sus ojos, un perfume delicado que recordaba vagamente el jazmín que Marta adoraba. «¿Cómo se siente Enzo después de la cirugía?», Fernando preguntó una mañana mientras ella organizaba sus medicamentos con un cuidado que parecía innecesario. «Mejor cada día», respondió ella, su sonrisa irradiando una felicidad genuina. «Los médicos son optimistas. Dicen que ya muestra señales de recuperación de la sensibilidad en las piernas». «¡Qué maravilla! Me gustaría visitarlo en el hospital». «Le encantaría su visita», Andrea dijo, deteniéndose para mirarlo directamente a los ojos. «Pero sabe, señor Fernando, quizás sea mejor que esperemos un poco. Enzo todavía está muy emotivo, y temo que pueda emocionarse demasiado al verlo». Fernando notó que Andrea siempre encontraba razones plausibles para posponer o evitar encuentros con Enzo.
pero atribuyó esto al cuidado natural de ella por el bienestar de su hermano. Durante la segunda semana después de la cirugía, Andrea hizo una revelación que tomó a Fernando completamente desprevenido. «Necesito hablar con usted sobre algo importante», dijo ella una tarde, su voz cargada de una seriedad inusual. Estaban sentados en el porche, observando el jardín que ella había ayudado a revitalizar. «Claro, querida. ¿Qué te está preocupando?» Andrea guardó silencio por un largo momento, sus manos jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. «Es sobre mi matrimonio anterior», dijo ella finalmente, su voz casi un susurro. Fernando sintió una punzada inesperada de algo que solo podía ser celos. Andrea nunca había mencionado haber estado casada. «No sabía que habías estado casada», dijo él, intentando mantener la voz neutra. «Fue hace algunos años, un error terrible de mi juventud». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Era muy joven, muy inocente. «Me casé pensando que estaba enamorada, pero descubrí que él solo quería a alguien para mantener sus vicios». «Siento mucho que hayas pasado por eso», Fernando murmuró, sintiendo una ola protectora crecer en su pecho. «Lo peor no fue la separación», continuó ella, la voz quebrándose. «Fue descubrir que yo nunca podría tener hijos. El médico dijo que tengo un problema que hace imposible quedarme embarazada naturalmente». La revelación golpeó a Fernando como un golpe físico. La incapacidad de tener hijos había sido la mayor tristeza de su vida con Marta, y escuchar a Andrea compartir el mismo dolor creó una conexión emocional que él sintió en cada fibra de su ser. «Andrea», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «Por eso mi exmarido me abandonó. Dijo que yo no servía para nada si no podía darle una familia». Las lágrimas ahora caían libremente por su rostro. «Desde entonces, nunca más pude confiar en hombres, hasta conocerlo a usted». Fernando se levantó instintivamente y se acercó a ella, envolviéndola en un abrazo que pretendía ser consolador, pero que se extendió mucho más allá de lo apropiado. Sentir el cuerpo de ella temblar contra el suyo, respirar el perfume delicado de sus cabellos, despertó sensaciones que él pensaba haber enterrado con Marta. «No eres menos mujer por no poder tener hijos», susurró él en su oído. «Marta y yo pasamos 50 años felices sin hijos. El amor verdadero no depende de eso». Andrea se apartó ligeramente para mirarlo a los ojos, y Fernando vio en ellos una vulnerabilidad que despertó todos sus instintos protectores. «Por eso me siento tan conectada con usted», dijo ella suavemente. «Nosotros entendemos el mismo dolor, ¿verdad? El dolor de ser juzgado incompleto por algo que no podemos controlar». Aquella noche, Fernando apenas pudo dormir. La conversación con Andrea había movido emociones que él mantenía cuidadosamente enterradas. Por primera vez desde la partida de Marta, él se permitió imaginar la posibilidad de no pasar el resto de su vida solo. La transformación en el comportamiento de Andrea en los días siguientes fue notable. Se volvió aún más atenta, se demoraba más en sus tareas y encontraba excusas para tocar a Fernando. Ajustando su corbata, verificando su temperatura con las manos, masajeando sus hombros cuando él se quejaba de tensión. «Sabe, señor Fernando», dijo ella una tarde mientras preparaba su té especial, «a veces me quedo pensando en lo extraña que es la vida. Dos personas que sufrieron pérdidas parecidas, que entienden el dolor una de la otra, encontrándose en el momento justo». «¿El momento justo para qué?», Fernando preguntó, aunque sabía instintivamente que se estaba acercando a un territorio peligroso. «Para sanar juntas», respondió ella, acercándose a él con una taza humeante. «Para no terminar sus vidas solas». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos como una promesa y una tentación. Fernando sintió su corazón acelerar de una forma que no experimentaba hacía años. «Andrea, eres una joven hermosa y guapa», dijo él, intentando mantener la racionalidad. «No deberías desperdiciar tu juventud con un hombre de mi edad». «¿Quién decide lo que es desperdicio?», ella respondió sentándose en el brazo de su sillón de una forma que colocó su rostro muy cerca del de él. «¿Será que es desperdicio encontrar a alguien que me trata con respeto, que valora mi corazón más que mi cuerpo, que me hace sentir especial todos los días?» Fernando
Sintió la resistencia que intentaba mantener desmoronarse como arena entre los dedos. La proximidad de Andrea, el perfume de sus cabellos, la sinceridad aparente en su voz, todo conspiraba para romper las barreras que él había construido alrededor de su corazón. «Me hace sentir vivo de nuevo», admitió él, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Y usted me hace sentir amada de verdad por primera vez en mi vida», ella respondió, colocando delicadamente la mano en su rostro. El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Andrea se apartó rápidamente, volviendo al papel de cuidadora profesional, mientras Fernando intentaba reorganizar sus pensamientos antes de atender la puerta. Era el doctor Enrique, su abogado, que había aparecido inesperadamente para una visita. «Fernando, necesito hablar contigo sobre algunos asuntos importantes», dijo él, entrando en la sala con una expresión seria que inmediatamente dejó a Fernando alerta. «Claro, Enrique. Andrea, ¿podrías darnos un momento a solas?» Andrea asintió con gracia y se retiró a la cocina, pero Fernando notó que ella se demoró arreglando cosas en el pasillo cercano, claramente intentando escuchar la conversación. «Fernando, hice algunas verificaciones discretas sobre la familia Rivera como me autorizaste», comenzó el doctor Enrique en voz baja. «Yo no autoricé ninguna investigación», Fernando lo interrumpió, su voz cargada de irritación. «Quizás no lo autorizaste explícitamente. Pero como tu consejero jurídico, desde hace más de 20 años, sentí que era mi responsabilidad verificar la legitimidad de un gasto tan significativo». Fernando sintió una ola de rabia crecer en su pecho. La idea de que alguien había investigado a Andrea sin su conocimiento lo dejó furioso. «¿Y qué descubrió?», preguntó él, su voz helada. «La cirugía realmente ocurrió y aparentemente fue exitosa. Pero, Fernando, hay algunas inconsistencias en la historia que me preocupan». «¿Qué tipo de inconsistencias?». El doctor Enrique dudó antes de continuar. «La familia Rivera se mudó a Sevilla hace solo 6 meses. Antes de eso, vivían en un pueblo pequeño del interior donde Andrea trabajó como... Bueno, digamos que no como enfermera». «¿Qué estás insinuando, Enrique?». «Estoy diciendo que deberías ser más cuidadoso. Las personas que se mudan frecuentemente, que cambian de profesión drásticamente, a veces tienen motivos que no son inmediatamente aparentes». Fernando se levantó bruscamente, su rostro rojo de indignación. «Basta. No permito que sigas difamando a una persona que ha sido nada más que amable conmigo. Andrea tiene explicaciones perfectamente razonables para todo en su vida. Fernando, por favor, la conversación ha terminado, Enrique, y sugiero que no repitas esas insinuaciones a nadie más». El doctor Enrique se levantó con resignación, claramente percibiendo que había traspasado una línea de la que no podría volver en aquel momento. «Solo espero que sepas lo que estás haciendo», dijo él antes de partir. Después de que el abogado se fue, Fernando permaneció en la sala durante unos minutos, intentando procesar la conversación. Cuando Andrea regresó, él notó que ella parecía agitada. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Oí voces alteradas». Fernando dudó por un momento. Entonces decidió ser honesto sobre la visita. «Enrique hizo algunas investigaciones sobre ti y tu familia sin mi autorización», dijo él, observando cuidadosamente su reacción. El rostro de Andrea palideció, y ella se sentó pesadamente en la silla más cercana. «¿Qué descubrió?», preguntó ella en voz baja. «Dijo que ustedes se mudaron a Sevilla hace solo 6 meses y que tú no trabajabas como enfermera antes». Andrea guardó silencio por un largo momento, y Fernando vio lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. «Es verdad», dijo ella finalmente. «Nosotros vinimos a Sevilla huyendo de mi exmarido. Huyendo, después de que me dejó, comenzó a perseguirme, a amenazar a mi familia. Dijo que si yo no volvía con él, le haría daño a Enzo». Las lágrimas ahora caían libremente. «Tuvimos que cambiar de ciudad, cambiar de identidad casi. Y sí, yo no era enfermera registrada antes. Aprendí cuidando a mi propia familia, a mi abuela que nos crió a mí y a Enzo». La explicación tocó profundamente a Fernando. La idea de Andrea como una víctima de violencia doméstica, protegiendo a su hermano con discapacidad, despertó todos sus instintos protectores. «¿Por qué no me contaste esto antes?», preguntó él suavemente. «Porque tenía miedo de que usted me juzgara»,
que pensara que yo era demasiado problemática. Ella levantó los ojos para encontrarlos de él, y porque estaba comenzando a sentirme segura por primera vez en años. No quería estropear eso. Fernando se acercó a ella y, sin pensarlo 2 veces, la envolvió en sus brazos. «¿Estás segura aquí?», susurró él. «Yo te protegeré». «Señor Fernando», ella dijo, su voz ahogada contra su pecho, «¿puedo preguntar una cosa?». «Claro. ¿Cree que es posible encontrar amor verdadero más de una vez en la vida?». La pregunta tomó a Fernando completamente desprevenido. Era la primera vez que alguien hablaba directamente sobre la posibilidad de que él amara a otra persona además de Marta. «No lo sé», respondió él honestamente. «Nunca pensé en eso». «Porque yo creo que me estoy enamorando de usted», ella confesó, apartándose ligeramente para mirarlo a los ojos. «Y sé que esto es una locura. Sé que somos de mundos diferentes. Sé que usted puede pensar que es muy pronto o inadecuado. Pero ya no puedo fingir que siento solo gratitud». El mundo de Fernando se detuvo. Las palabras de Andrea resonaban en su mente como campanas tocando en una catedral. Él sintió su corazón latir tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Andrea», comenzó él, pero no consiguió formar una frase completa. «Usted no necesita responder ahora», dijo ella rápidamente. «Solo necesitaba que supiera cómo me siento, y que si un día usted decide que quiere compañía para el resto de la vida, yo estaría honrada de ser esa persona». Aquella noche, Fernando no consiguió pegar ojo. Las palabras de Andrea resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de Marta y visiones de un futuro que él nunca había considerado posible. Por primera vez en 3 años, él se permitió imaginar despertar al lado de alguien, tener compañía para las comidas, tener a alguien que se preocupara si él estaba bien o mal. Era una posibilidad tentadora y aterradora al mismo tiempo. Las 2 semanas que siguieron a la confesión de Andrea fueron un torbellino de emociones conflictivas para Fernando. Durante el día, cuando ella estaba presente con su energía vibrante y cuidado atento, él se sentía rejuvenecido y lleno de posibilidades. Durante la noche, solo con sus pensamientos, la culpa por estar considerando amar a alguien más allá de Marta lo consumía como fuego lento. Era una mañana especialmente fría, cuando Fernando tomó una decisión que cambiaría todo. Se despertó antes del amanecer, con una claridad mental que no experimentaba hacía meses. Miró la fotografía de Marta en la mesilla de noche y por primera vez desde su partida consiguió imaginar a su esposa sonriendo y diciéndole que siguiera adelante. «Mi amor», susurró él para la fotografía, «sé que querrías que yo fuera feliz. Sé que no aprobarías que me marchite solo aquí». Cuando Andrea llegó aquella mañana, Fernando la esperaba en la sala principal vestido con su mejor traje, el mismo que usaba en ocasiones especiales cuando Marta estaba viva. «Señor Fernando, qué elegancia», exclamó ella, genuinamente sorprendida. «¿Tenemos algún compromiso especial hoy?» «Sí, lo tenemos», dijo él, su voz cargada de una solemnidad que hizo a Andrea detener inmediatamente lo que estaba haciendo. «Andrea, he pensado mucho en lo que dijiste hace 2 semanas». Ella se acercó lentamente, como si presintiera que aquel momento definiría sus destinos. «Y llegué a la conclusión de que tenías razón», continuó Fernando, «sobre personas solitarias que se encuentran en el momento justo para sanar juntas». Los ojos de Andrea se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Andrea Rivera», dijo él arrodillándose ante ella de una forma que casi la hizo desmayar de sorpresa, «me devolviste las ganas de vivir. Me hiciste recordar que aún hay alegría posible en esta vida. ¿Te gustaría casarte conmigo?». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Andrea se cubrió el rostro con las manos, sollozos escapando entre sus dedos. «Señor Fernando», dijo ella finalmente, quitándose las manos para revelar un rostro radiante de felicidad. «Sí, 1000 veces sí». Fernando se levantó y la envolvió en sus brazos, y por primera vez desde la confesión de ella, la besó. Fue un beso casto, lleno de ternura y promesa, pero que despertó en él sensaciones que pensaba haber perdido para siempre. «Quiero que sea algo sencillo», dijo él apartándose ligeramente. «En la iglesia del barrio solo algunos amigos cercanos». «Será perfecto», respondió ella,
sus ojos brillando con una felicidad que parecía trascender cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Fernando contactó al padre Juan de la iglesia de San Francisco, donde él y Marta se habían casado 50 años antes. El párroco, aunque sorprendido por la velocidad de la decisión, accedió a celebrar la ceremonia en 3 semanas. Fernando intentó varias veces contactar a Margarita para invitarla personalmente, pero ella no atendía sus llamadas. Finalmente, dejó un mensaje en su contestador automático. «Margarita, sé que nos peleamos, pero siempre fuiste mi amiga más cercana. Me voy a casar con Andrea la próxima semana, y me gustaría mucho que estuvieras presente. Por favor, considera venir a la ceremonia». Margarita nunca devolvió la llamada. Durante los preparativos, Andrea demostró un entusiasmo que calentaba el corazón de Fernando. Ella eligió un vestido sencillo pero elegante, organizó un pequeño ramo de jazmines en homenaje a la memoria de Marta e insistió en preparar personalmente la cena de bodas para los pocos invitados. «Quiero que todo sea perfecto para usted», decía ella constantemente. «Quiero que sea el nuevo comienzo que usted merece». Enzo, aparentemente recuperándose bien de la cirugía, llamaba diariamente para expresar su gratitud y entusiasmo por la boda de su hermana. «Señor Fernando», dijo él en una de esas llamadas, «usted salvó 2 vidas, la mía con la cirugía y la de Andrea con su amor. Le estamos eternamente agradecidos». Fernando se sentía bendecido por estar ganando no solo una esposa, sino una familia. La perspectiva de tener a Enzo como cuñado, con toda su inteligencia y potencial, lo llenaba de una satisfacción paternal que nunca había experimentado. La ceremonia fue marcada para un jueves por la tarde en la iglesia de San Francisco. Fernando invitó solo a algunas personas: el doctor Enrique, a pesar de sus diferencias recientes, algunos vecinos del barrio y, por supuesto, Margarita, aunque sabía que probablemente no asistiría. La mañana de la boda, Fernando se despertó con una sensación de paz que no experimentaba hacía años. Se vistió cuidadosamente, se puso la corbata que Marta le había dado en su último aniversario de bodas y sostuvo la alianza que había comprado para Andrea, una sencilla banda de oro que esperaba representara un nuevo capítulo de felicidad. La ceremonia fue todo lo que Fernando había imaginado: sencilla, elegante y llena de emoción genuina. Andrea estaba radiante en su vestido blanco, y cuando pronunciaron los votos que prometían compañerismo y cuidado mutuo hasta que la vida los separara, Fernando sintió una plenitud que pensaba haber perdido para siempre. La cena fue servida en la propia mansión, preparada por Andrea con la ayuda de una empresa de catering local. Los pocos invitados presentes felicitaron a la pareja, y Fernando se sintió genuinamente feliz cuando vio a Andrea conversando animadamente con los vecinos, integrándose naturalmente a su círculo social. El doctor Enrique se acercó a él durante la fiesta con una expresión más amigable de la que había demostrado en las últimas semanas. «Fernando, espero que sean muy felices juntos», dijo él. «Pido disculpas si fui muy intrusivo antes de la boda». «Gracias, Enrique. Siempre fuiste un buen amigo, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Si necesitas cualquier cosa, cualquier asesoramiento legal o personal, sabes que puedes contar conmigo». Fernando agradeció, pero en aquel momento sentía que no necesitaría nada más allá de la compañía de su nueva esposa y de la familia que había ganado. Las primeras semanas de matrimonio fueron una revelación para Fernando. Andrea se mudó completamente a la mansión, transformándola en un hogar más vibrante de lo que había sido incluso en los tiempos de Marta. Cocinaba platos deliciosos, mantenía la casa impecable y demostraba una pasión por Fernando que lo hacía sentirse más joven de lo que se había sentido en décadas. Pero fue 3 semanas después de la boda cuando todo comenzó a cambiar. Fernando se despertó un lunes por la mañana, más temprano de lo habitual, alrededor de las 5:30. Andrea aún dormía a su lado, y él decidió ir a la cocina a preparar café antes de que ella se despertara, queriendo sorprenderla con café en la cama como hacía Marta en ocasiones especiales. Estaba bajando las escaleras cuando oyó la voz de Andrea viniendo de la cocina. Inicialmente pensó que ella se había despertado y estaba preparando el desayuno, pero cuando se acercó,
Percibió que ella estaba al teléfono. «¿Sabes? Sí, amor. Todo está saliendo perfectamente», la oyó decir en voz baja, claramente intentando no ser oída. Fernando se detuvo en el pasillo, una sensación extraña creciendo en su estómago. «No, Mateo, él no sospecha de nada», continuó Andrea. «Es más fácil de lo que imaginábamos. El viejo está completamente enamorado». El mundo de Fernando comenzó a girar. El nombre Mateo era completamente desconocido para él, y la forma en que Andrea hablaba, fría, calculadora, completamente diferente de la mujer dulce que conocía, lo dejó helado. «¿El embarazo está confirmado?», preguntó ella, y Fernando sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Genial. 3 meses es perfecto. Tiempo suficiente para asegurar que reescriba el testamento». Fernando se sujetó a la pared del pasillo para no caer. ¿Embarazo? ¿Testamento? Nada de aquello tenía sentido con la mujer estéril y enamorada que se había casado con él. «No te preocupes por el hermano con discapacidad», continuó Andrea, y Fernando sintió náuseas al escuchar la frialdad con que ella se refería a Enzo. «Él está cumpliendo perfectamente el papel. El viejo ni sospecha que la cirugía costó solo 50.000, no 250. La revelación golpeó a Fernando como un rayo. Todo había sido una mentira elaborada. La cirugía de Enzo, el amor declarado, incluso la supuesta esterilidad, todo formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado para engañarlo. «¿Cuánto tiempo crees que le queda de vida?», preguntó ella casualmente, como si estuviera discutiendo el clima. «Los médicos dijeron que su corazón está débil. Con un poco de estrés adicional». Fernando no pudo escuchar más. Subió silenciosamente las escaleras, volvió a la habitación y se acostó fingiendo dormir mientras procesaba el descubrimiento devastador. Cuando Andrea volvió a la cama 15 minutos después, él tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no confrontarla inmediatamente. «Buenos días, mi amor», dijo ella, besando su frente con la misma ternura de siempre. «¿Dormiste bien?» «Dormí», respondió él, su voz sonando extraña incluso para sí mismo. Durante el desayuno, Fernando observó a Andrea con ojos completamente diferentes. Cada gesto cariñoso ahora parecía falso. Cada palabra de amor sonaba como una mentira calculada. Ella preparó sus medicamentos con el mismo cuidado de siempre, pero ahora él se preguntaba si ella no estaba alterando las dosis para perjudicar su salud. «Estás extraño hoy», observó ella, sentándose a su lado en la mesa. «¿Todo bien?» «Solo un poco cansado», mintió él. «Quizás deberías ir al médico a hacerte unos exámenes», sugirió ella con una preocupación que ahora él sabía era fingida. A veces el estrés del matrimonio puede afectar la presión. La ironía de la sugerencia, que ella se preocupaba por su salud mientras aparentemente planeaba su desaparición, casi hizo a Fernando reír amargamente. Aquella tarde, después de que Andrea salió para hacer compras, Fernando llamó al doctor Enrique. «Enrique, necesito verte urgentemente. Y necesito que traigas documentos para modificar mi testamento». «Fernando, ¿está todo bien? Pareces afectado». «No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa mañana temprano?» «Andrea sale al médico a las 8 de la mañana». «Claro». «Fernando, ¿pasó algo?» «Descubrí que mi esposa no es quien yo pensaba que era», dijo él, colgando antes de que pudiera decir más. Aquella noche, acostado al lado de Andrea que dormía tranquilamente después de otro día de perfecta actuación, Fernando sintió un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con problemas cardíacos. Era el dolor de descubrir que el amor que pensaba haber encontrado era solo una ilusión cuidadosamente construida, y que la mujer en quien había confiado su vida y su futuro era una extraña con intenciones depredadoras. Pero por encima del dolor, una determinación fría comenzó a formarse en su corazón. Si Andrea quería jugar un juego de manipulación, él le mostraría lo que medio siglo de experiencia empresarial le había enseñado sobre estrategia y paciencia. El doctor Enrique llegó puntualmente a las 8:15 de la mañana siguiente, 15 minutos después de que Andrea había salido para su consulta médica. Fernando lo recibió en la puerta, con una expresión que el abogado nunca había visto en 50 años de amistad, una mezcla de dolor profundo y determinación férrea. «Entra rápidamente», dijo Fernando,
mirando a ambos lados de la calle como si esperara ser observado. En la sala principal, el doctor Enrique notó inmediatamente que Fernando había retirado todas las fotografías de su boda con Andrea, dejando solo las imágenes de Marta en los lugares de honor. «Fernando, ¿qué está pasando?» «Tenías razón sobre Andrea», dijo Fernando directamente, su voz cargada de amargura. Todo era una farsa desde el principio. El doctor Enrique se sentó pesadamente en el sillón, una expresión de tristeza genuina cruzando su rostro. «¿Cómo lo descubriste?» Fernando relató la conversación telefónica que había escuchado, cada palabra saliendo de su boca como vidrio roto. Cuando terminó, el doctor Enrique permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la decepción. «Fernando, lo siento mucho. Sé lo mucho que debe estar doliendo. El dolor vendrá después», respondió Fernando con una frialdad que sorprendió a ambos. «Ahora necesito ser estratégico. Quiero modificar completamente mi testamento, pero sin que Andrea sospeche. ¿Qué tienes en mente?» Fernando se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín donde Marta había plantado sus flores favoritas. «Primero, quiero que investigues discretamente este embarazo. Estoy seguro de que el hijo no es mío y necesito pruebas. Eso se puede hacer. ¿Y el testamento? Quiero dejar el 50% de todo a un hogar de ancianos aquí en Sevilla. Que mi dinero ayude a personas que realmente lo necesitan, no a estafadores». Fernando hizo una pausa. 30% para Margarita, que fue la única amiga verdadera que tuve en los últimos años. ¿Y el otro 20%? Para Enzo, si realmente existe y realmente pasó por cirugía. No quiero castigar a un joven inocente por los crímenes de su hermana. El doctor Enrique anotó cuidadosamente las instrucciones, su expresión seria. «¿Y para Andrea?» «Para Andrea», Fernando dijo, girándose de la ventana con ojos que brillaban con una determinación fría. «Quiero dejar solo una carta explicando que yo sabía de todo, y un fondo educativo para el niño que ella lleva. Disponible solo cuando el niño cumpla 18 años, junto con la verdad completa sobre las circunstancias de su concepción. Fernando, ¿lo has pensado bien? Es una decisión muy definitiva. Tengo 78 años, Enrique. ¿Cuántas decisiones definitivas me quedan?» Fernando volvió a sentarse, súbitamente pareciendo más viejo y más frágil. «Lo que más me duele no es el dinero, es haber creído que había encontrado amor verdadero de nuevo». El doctor Enrique trabajó durante toda la mañana, preparando los documentos legales. Cuando Andrea regresó de su consulta alrededor del mediodía, encontró a Fernando y a su abogado terminando lo que ella asumió ser papeleo de rutina. «¿Cómo fue la consulta, querida?», preguntó Fernando, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Todo bien, solo exámenes de rutina», respondió ella, besando su frente con la ternura ensayada de siempre. «Doctor Enrique, qué placer verlo aquí». «El placer es mío, Andrea», respondió el abogado educadamente, pero Fernando notó la frialdad en su voz. «Fernando, estaremos en contacto sobre esos asuntos que discutimos». Después de que el doctor Enrique partiera, Andrea pareció ligeramente agitada, haciendo más preguntas de lo normal sobre la visita y los asuntos discutidos. Fernando la tranquilizó con mentiras sobre planificación de inversiones y cuestiones fiscales de rutina. En los días que siguieron, Fernando observó a Andrea con ojos completamente diferentes. Cada gesto de ella ahora parecía calculado, cada demostración de afecto una actuación cuidadosamente ensayada. Él notó cómo ella verificaba discretamente sus medicamentos, cómo hacía preguntas sobre su salud que antes parecían cariñosas, pero ahora sonaban como una investigación clínica. «Fernando, has parecido un poco cansado últimamente», dijo ella una tarde. «Quizás deberíamos programar una cita con tu cardiólogo». «¿Por qué?» «Me siento bien», respondió él, observando la frustración casi imperceptible que cruzó el rostro de ella. «Es solo precaución, amor. Hombres de tu edad necesitan un monitoreo regular». La insistencia de ella en las consultas médicas y su preocupación excesiva por su salud ahora se revelaban con una claridad siniestra. Fernando comenzó a sospechar que ella estaba esperando, o quizás incluso planeando ayudar, su deterioro físico. Una semana después de su descubrimiento,
Fernando tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Llamó a Margarita. «Margarita, soy Fernando». «Fernando». La voz de ella era fría, distante. «No esperaba tu llamada. Sé que me advertiste sobre Andrea y yo no escuché. Ahora necesito admitir que tenías razón». El silencio al otro lado de la línea duró tanto que Fernando pensó que ella había colgado. «¿Qué pasó?», preguntó ella finalmente, y Fernando pudo oír la preocupación genuina bajo la frialdad aparente. «Descubrí que todo fue una farsa desde el principio. Ella está embarazada de otro hombre y planeaba heredar mi fortuna. Dios mío, Fernando, ¿dónde estás ahora?» «En casa. Ella salió a encontrarse con el verdadero padre del bebé, aunque no sabe que yo lo sé. Voy para allá, ahora mismo». «Margarita, gracias. Yo lo siento mucho por no haberte escuchado. Hablamos de eso cuando llegue. No hagas nada precipitado». Margarita llegó en 30 minutos, y Fernando la recibió con un abrazo que llevaba 3 meses de añoranza y arrepentimiento. «Mi querida amiga», dijo él, «tú intentaste protegerme y yo fui un tonto. Lo importante es que descubriste la verdad», respondió ella, examinando el rostro de él con preocupación. «Tienes un aspecto terrible, Fernando. Esta situación está afectando tu salud». Durante las 2 horas que siguieron, Fernando contó a Margarita todos los detalles de la traición que había descubierto. Ella escuchó en silencio, asintiendo con tristeza. «Fernando, tienes que ir a la policía». «No, no quiero publicidad, no quiero que esto se convierta en un escándalo en los periódicos. Quiero justicia, pero justicia silenciosa». «¿Cómo así?». Fernando explicó las modificaciones que había hecho en el testamento, su intención de que Andrea descubriera la verdad solo después de su partida. «Pero Fernando, estás hablando como si fueras a morir pronto. Puedes separarte de ella, anular el matrimonio». «Margarita», Fernando la interrumpió suavemente, «mi corazón no está bien. Lo sé desde hace algunos meses, incluso antes de conocer a Andrea. El estrés de este descubrimiento, no sé cuánto tiempo me queda. Entonces vamos a un médico ahora mismo». «No, quiero que las cosas sigan su curso natural, pero necesito que me prometas algunas cosas». «Lo que quieras. Primero, cuando yo parta, quiero que le entregues esta carta a Andrea personalmente. Quiero ver la expresión en su rostro cuando descubra que yo sabía de todo». Margarita aceptó el sobre con manos temblorosas. «Segundo, quiero que cuides de la casa de apoyo que será creada con mi herencia. Será tu proyecto, tu responsabilidad asegurar que los ancianos vulnerables no pasen por lo que yo pasé. Fernando. Y tercero, quiero que te perdones a ti misma por no haber conseguido protegerme. Hiciste todo lo que una amiga podría hacer. Fui yo quien eligió no escuchar». Aquella noche, durante la cena, Andrea finalmente pareció percibir que la condición de Fernando se estaba deteriorando de forma que ya no podía ignorar. «Fernando, amor, tienes un aspecto terrible. Voy a llamar al doctor Mauricio ahora mismo». «No es necesario», respondió él tranquilamente. «Sé lo que me está pasando». «¿Cómo que sabes?». «¿Qué está pasando?». Fernando la observó por un largo momento, viendo por primera vez desde el descubrimiento de la traición una preocupación que parecía genuina en sus ojos. Por un instante, él casi se convenció de que ella realmente se preocupaba por él. «Mi corazón está fallando, Andrea. No es algo que haya ocurrido de repente. Es un proceso que viene sucediendo desde hace meses». El rostro de ella palideció de una forma que Fernando encontró interesante. Había miedo en sus ojos, pero él se preguntó si era miedo por su salud o miedo de que él muriera antes de que ella consiguiera lo que quería. Pero puede ser tratado, ¿verdad? Hay cirugías, medicamentos. A los 78 años, después de todo lo que mi cuerpo ha pasado, a veces la mejor medicina es aceptar lo que la vida nos ofrece. Fernando, no puede rendirse. Acabamos de casarnos. Tenemos toda una vida por delante. Las lágrimas que corrían por el rostro de Andrea parecían genuinas, y por primera vez desde su descubrimiento, Fernando sintió una punzada de duda. ¿Sería posible que ella realmente hubiera desarrollado sentimientos por él, incluso si sus intenciones iniciales fueran mercenarias? «Andrea», dijo él suavemente, «si algo me pasa, ¿estarás bien?». «¿Cómo puede preguntar eso?». «Claro que no.
Usted es la persona más importante de mi vida ahora. ¿Y el bebé? ¿Cómo estará el bebé? La pregunta tomó a Andrea completamente desprevenida. Ella guardó silencio por varios segundos, sus ojos mostrando el pánico de alguien que percibió haber revelado algo que debía mantener en secreto. ¿Qué bebé?, preguntó ella finalmente, su voz apenas audible. «El bebé que estás esperando», respondió Fernando tranquilamente. «Creí que me compartirías la noticia pronto». Andrea se desplomó en la silla, su máscara finalmente cayendo por completo. «¿Cómo lo supiste?» Una esposa embarazada tiene ciertas características físicas que un marido atento nota, mintió Fernando. Náuseas matutinas que intentas esconder, cambios en tus hábitos alimenticios, la forma en que proteges tu vientre instintivamente. Era una mentira bien construida que explicaba su conocimiento sin revelar la verdadera fuente de la información. Fernando, yo quería contarte, pero tenía miedo de cómo reaccionarías, dijo ella, lágrimas genuinas ahora corriendo por su rostro. ¿Por qué tendrías miedo? Un bebé es una bendición. Porque no estoy segura de quién es el padre. La admisión salió de ella como si hubiera sido arrancada a la fuerza. Fernando sintió una extraña satisfacción por haberla obligado a confesar al menos una parte de la verdad. «Explícame», dijo él con voz tranquila que contrastaba con el tumulto en su corazón. «Antes de casarnos, yo todavía estaba involucrada con mi ex, no físicamente, sino emocionalmente. Y una noche, algunas semanas antes de nuestra boda, nosotros hicimos algo terrible». Fernando observó la actuación con admiración por su habilidad. Incluso cuando forzada a confesar, ella conseguía distorsionar la verdad de una forma que la pintaba como víctima de las circunstancias en lugar de depredadora calculadora. «Entiendo», dijo él. «¿Me perdonas?», preguntó ella, agarrando sus manos con una desesperación que parecía genuina. «Andrea, te perdono», respondió Fernando, y por primera vez desde el descubrimiento de la traición, dijo una verdad completa. «Te perdono por todo lo que hiciste y por todo lo que planeaste hacer». El alivio en el rostro de ella fue tan intenso que Fernando casi se rió de la ironía. Ella interpretó su perdón como absolución, sin percibir que él conocía la extensión completa de sus crímenes. Aquella noche, acostado al lado de Andrea, que finalmente dormía tranquila después de la confesión parcial, Fernando sintió una paz extraña descender sobre él. Había completado todo lo que necesitaba hacer. El testamento estaba modificado, la carta estaba escrita, Margarita sabía la verdad, y ahora Andrea había proporcionado una confesión que, incluso distorsionada, confirmaba sus sospechas. «Marta, mi amor», susurró él en la oscuridad, «pronto estaré contigo de nuevo. Y dejaré las cosas aquí organizadas de una forma que tú aprobarías». En los días que siguieron, Fernando percibió cambios interesantes en el comportamiento de Andrea. La confesión sobre el embarazo parecía haber roto algunas de sus barreras, y ella se volvió más genuinamente cariñosa de lo que había sido desde el principio. Quizás la proximidad de su muerte la hizo percibir que había desarrollado algún afecto real por él, o quizás era solo otra capa de su actuación. «Fernando», dijo ella una tarde, «quiero que sepa que estos meses con usted fueron los más felices de mi vida adulta». «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente curioso sobre su respuesta. «Porque usted me trató como una dama, como alguien que merecía respeto y cariño. Nadie me había tratado así antes». Fernando encontró interesante que incluso en sus mentiras, Andrea conseguía encontrar fragmentos de verdad emocional. «Tú mereces eso, y mucho más», dijo él. «Espero que después de mi partida encuentres a alguien que te trate con el amor verdadero que mereces». «No quiero pensar en después de su partida», respondió ella, y Fernando vio lágrimas reales formarse en sus ojos. «Quizás», pensó él, «el final de esta historia era más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Quizás Andrea había descubierto, demasiado tarde, que le gustaba más la vida que habían construido juntos que el dinero que había planeado robar. Pero era demasiado tarde para cambios de corazón. El destino ya estaba escrito, y los últimos capítulos de sus vidas se desarrollarían conforme Fernando había planeado.
El amanecer de un martes trajo consigo el fin inevitable que Fernando había presentido durante semanas. Se despertó antes del amanecer con un dolor en el pecho que sabía diferente a todos los anteriores. No era solo incomodidad, era su corazón despidiéndose lentamente de una vida que había sido rica en amores verdaderos y dolorosas lecciones sobre la naturaleza humana. Andrea aún dormía a su lado, y Fernando aprovechó esos momentos finales de silencio para observar su rostro relajado. Aun sabiendo de todas las mentiras, no podía negar que ella poseía una belleza angelical que hacía aún más amarga la descubrimiento de su verdadera naturaleza. Andrea, la llamó él suavemente, su voz más débil de lo habitual. Ella abrió los ojos inmediatamente y Fernando vio en ellos un miedo que parecía genuino. «Fernando, ¿estás bien?» «No, mi amor, no estoy bien. Creo que ha llegado la hora». Andrea se sentó bruscamente en la cama, totalmente despierta ahora. «¿Qué hora? ¿De qué estás hablando?» «Necesito ir al hospital, Andrea, y necesito que llames al doctor Enrique y a Margarita. Voy a llamar a una ambulancia ahora mismo», dijo ella tomando el teléfono con manos temblorosas. «No». Fernando sujetó delicadamente su muñeca. «Primero quiero que sepas algo importante. Fernando, me estás asustando. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, a pesar de todos los malentendidos y complicaciones, quiero que sepas que tú trajiste alegría de nuevo a mi vida cuando más lo necesitaba». Las lágrimas que brotaron en los ojos de Andrea parecían absolutamente genuinas, y Fernando se preguntó cuántas capas de verdad y mentira se mezclaban en los sentimientos de ella por él. «Fernando, no puedes hablar como si fueras a despedirte. Vamos al hospital, los médicos te van a cuidar». «Vamos, sí, pero primero quiero abrazarte una última vez». El abrazo que siguió estuvo cargado de una complejidad emocional que ninguno de los dos conseguía comprender completamente. Para Fernando, era un adiós cariñoso para una mujer que había representado tanto esperanza como traición en sus últimos meses de vida. Para Andrea, era un momento de pánico genuino al percibir que podría estar perdiendo a alguien que, a pesar de sus planes originales, se había vuelto importante para ella de maneras que no conseguía explicar. La ambulancia llegó 20 minutos después, seguida rápidamente por Margarita, que había recibido la llamada de Andrea y lo había dejado todo para llegar lo más rápido posible. «Fernando, mi querido amigo», dijo Margarita, sosteniendo su mano mientras los paramédicos verificaban sus signos vitales. «Margarita, ¿te acuerdas de lo que hablamos sobre la carta?» «Me acuerdo de todo. Y sobre el proyecto que discutimos. Puedes estar tranquilo. Todo será exactamente como lo planeaste». Andrea observó el intercambio entre los dos con una expresión confusa, sin comprender completamente de qué estaban hablando. En el hospital, Fernando fue inmediatamente llevado a la unidad de cuidados intensivos. Los médicos confirmaron lo que él ya sabía. Su corazón estaba fallando rápidamente, y no había mucho que se pudiera hacer, además de mantenerlo cómodo. El doctor Enrique llegó una hora después cargando una carpeta de documentos que Fernando había solicitado específicamente. «Está todo aquí como pediste», dijo el abogado en voz baja, lejos de los oídos de Andrea. «¿La carta?» «Aquí también». «¿Margarita sabe exactamente cuándo entregarla?» «Sí, Enrique, gracias por todo. Fuiste un amigo leal durante todos estos años». «Fernando, aún hay tiempo de reconsiderar algunas decisiones». «No», Fernando lo interrumpió firmemente. «Todo debe ser exactamente como lo planeamos». Durante las horas que siguieron, Fernando recibió varias visitas. Algunos vecinos del barrio de la Fuente Verde vinieron a despedirse. Antiguos socios empresariales rindieron sus homenajes, e incluso Enzo hizo una aparición sorprendente. El joven llegó caminando con la ayuda de muletas, un progreso notable desde la cirugía que Fernando había financiado. Su presencia trajo una mezcla de satisfacción y melancolía para Fernando. «Señor Fernando», dijo Enzo claramente emocionado, «vine a agradecerle personalmente por haber salvado mi vida». «¿Cómo te sientes, muchacho?» «Cada día mejor. Los médicos dicen que pronto estaré caminando normalmente, y eso se lo debo completamente a usted». Fernando observó al joven con sentimientos conflictivos.
Enzo parecía genuinamente agradecido e inocente, lo que confirmaba su sospecha de que él no estaba conscientemente involucrado en los planes de Andrea. Enzo, quiero que sepas que creo en tu potencial. Sigue estudiando, sigue soñando con ser ingeniero. Tienes un futuro brillante por delante. Pretendo honrar su generosidad construyendo cosas que ayuden a otras personas, como usted me ayudó. Cuando Enzo partió, Fernando se sintió en paz con su decisión de incluirlo en el testamento. Independientemente de los crímenes de Andrea, el joven merecía una oportunidad de realizar sus sueños. Al final de la tarde, Fernando reunió fuerzas para una conversación final con Andrea. Ella había permanecido a su lado durante todo el día, sosteniendo su mano, trayéndole agua, demostrando un cuidado que parecía trascender cualquier actuación. Andrea, necesito decirte algo importante. Claro, amor, lo que sea. Sobre el bebé que estás esperando. Ella se puso tensa inmediatamente. Fernando, quiero que sepas que, sea quien sea el padre, esa criatura tendrá mi apoyo. Dejé instrucciones específicas para que nunca le falte nada. Las lágrimas que corrían por el rostro de Andrea eran inequívocamente genuinas. Fernando, usted es un hombre mejor de lo que merezco. Todos merecemos amor y compasión, Andrea. Todos. Aquella noche, mientras Andrea dormitaba en la silla al lado de su cama, Fernando observó por la ventana del hospital las luces de Sevilla parpadeando en la oscuridad. Pensó en Marta, en todos los años felices que habían compartido, y en la paz que sentía por haber organizado su partida, de forma que la justicia prevaleciera sin crueldad innecesaria. Fernando Alarcón falleció tranquilamente a las 5 de la mañana siguiente, con Andrea sosteniendo su mano y Margarita recitando una oración al lado de su cama. Sus últimos momentos fueron pacíficos, dignos de una vida que había sido marcada por el amor verdadero, la generosidad y la sabiduría de reconocer la verdad cuando ella se reveló. El funeral se celebró 3 días después en la iglesia de San Francisco, donde Fernando se había casado con Marta 50 años antes y con Andrea solo unos meses atrás. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, con la presencia de decenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la bondad de Fernando a lo largo de los años. Andrea lloró copiosamente durante todo el servicio, y aquellos que la observaron no pudieron distinguir entre lágrimas de luto genuino y lágrimas de ansiedad sobre lo que el futuro le deparaba. La lectura del testamento fue programada para la semana siguiente en la oficina del doctor Enrique. Andrea llegó vestida de luto, claramente nerviosa, pero intentando mantener una apariencia de viuda afligida y digna. Antes de proceder a la lectura del testamento, comenzó el doctor Enrique, debo informar que Fernando dejó instrucciones específicas sobre el orden de las revelaciones. Margarita estaba presente, así como Enzo, algunos representantes de instituciones de caridad y funcionarios del banco responsable de la ejecución de la voluntad de Fernando. El testamento de Fernando Alarcón, redactado 3 semanas antes de su fallecimiento, distribuye sus bienes de la siguiente forma. El doctor Enrique hizo una pausa dramática. 50% de todos los bienes, incluyendo inversiones, acciones y propiedades, serán destinados a la creación de la Casa de Apoyo Fernando Alarcón, un hogar para ancianos vulnerables a ser administrado por la señora Margarita Salas. Andrea parpadeó varias veces, procesando la información. 50% era mucho dinero, pero ella esperaba heredar todo. 30% de todos los bienes quedan para la señora Margarita Salas, en reconocimiento a su amistad leal y dedicación durante los últimos años de vida de Fernando. El rostro de Andrea comenzó a palidecer. 10% quedan para el joven Enzo Rivera, para costear su educación y apoyar sus futuros proyectos de ingeniería. ¿Y el resto?, preguntó Andrea, su voz apenas audible. No hay resto, respondió el doctor Enrique tranquilamente. Esas fueron las disposiciones completas del testamento. Pero yo soy su esposa. Tiene que haber algún error. No hay error. Sin embargo, Fernando dejó algo especial para usted. El doctor Enrique entregó a Andrea un sobre sellado con su nombre escrito en la caligrafía elegante de Fernando. Él pidió específicamente que leyera esto
en presencia de todos los presentes. Con manos temblorosas, Andrea abrió el sobre y comenzó a leer la carta silenciosamente. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión pasó de confusión a shock, de shock a pánico, y finalmente a desesperación absoluta. No, no es posible. Él no podía saber. ¿Le gustaría leer en voz alta?, preguntó el doctor Enrique. Fernando solicitó específicamente que todos supieran la verdad. Andrea dejó caer la carta de sus manos, cubriéndose el rostro mientras sollozaba incontroladamente. Margarita tomó la carta y, con voz firme, leyó para todos los presentes los fragmentos principales donde Fernando revelaba su descubrimiento sobre la farsa del matrimonio, el embarazo planeado y los verdaderos motivos de Andrea. Sin embargo, continuó Margarita leyendo las palabras finales de Fernando, establecí un fondo educativo de 100.000 euros para el niño que Andrea lleva, disponible cuando el niño cumpla 18 años, junto con una carta explicando las circunstancias de su concepción y la generosidad que su padre adoptivo demostró incluso conociendo la verdad. Cuando la lectura terminó, un silencio pesado se apoderó de la sala. Enzo miraba a su hermana con una expresión de shock y vergüenza que partió el corazón de todos los presentes. «Andrea», dijo él finalmente, «¿es verdad? ¿Todo esto es verdad?» Ella no consiguió responder, continuando llorando con una desesperación que ahora todos entendían no era por luto, sino por haber sido descubierta. «Hay una cosa más», dijo el doctor Enrique. Fernando también estableció una cantidad para que Andrea pueda rehacer su vida dignamente, 20.000 euros, con la condición de que ella se inscriba en un programa de rehabilitación y nunca más intente contacto con la familia o amigos de Fernando. Andrea levantó los ojos, sorprendida por la generosidad incluso en su castigo. ¿Él me perdonó? Fernando era un hombre sabio, respondió Margarita suavemente. Él entendió que castigar no era lo mismo que buscar venganza. Él quería justicia, pero también quería que tú tuvieras la oportunidad de convertirte en una persona mejor. En los meses que siguieron, la voluntad de Fernando fue ejecutada exactamente como él había planeado. La Casa de Apoyo. Fernando Alarcón fue inaugurada en un edificio amplio y acogedor en la zona central de Sevilla, ofreciendo cuidados dignos y cariñosos para ancianos en situaciones de vulnerabilidad. Margarita se dedicó integralmente al proyecto, honrando la memoria de su amigo al crear un ambiente donde los ancianos solitarios encontraban no solo cuidados médicos, sino también compañerismo genuino y respeto por sus historias de vida. Enzo utilizó su herencia para completar sus estudios de ingeniería y se especializó en arquitectura de accesibilidad, proyectando espacios que permitían a personas con discapacidad vivir con dignidad e independencia. Su primer gran proyecto fue justamente la expansión de la Casa de Apoyo Fernando Alarcón, creando jardines terapéuticos que recordaban el jardín que Fernando y Marta habían cultivado con tanto amor. Andrea cumplió las condiciones establecidas en el testamento. Ella se inscribió en un programa de rehabilitación psicológica y con el tiempo consiguió entender y confrontar los patrones destructivos que la habían llevado a engañar a personas vulnerables. Su hijo, cuando nació, creció sabiendo la verdad sobre sus orígenes, pero también conociendo la historia de un hombre que había elegido la generosidad incluso ante la traición. La mansión en el barrio de la Fuente Verde fue donada a la Casa de Apoyo y transformada en un centro de convivencia, donde las familias podían visitar a sus seres queridos en un ambiente que respiraba amor y recuerdos felices. El Jardín de Marta fue preservado como un memorial vivo, donde residentes y visitantes podían meditar sobre la importancia de las relaciones auténticas. 5 años después de la partida de Fernando, Margarita organizó una ceremonia especial en el Jardín Memorial. Enzo, ahora un ingeniero respetado, plantó un nuevo árbol en homenaje al hombre que había cambiado el curso de su vida. Incluso Andrea fue invitada a participar, trayendo a su hijo de 4 años para conocer la historia del hombre que, incluso traicionado, había garantizado su futuro. «Señor Fernando», dijo Enzo, dirigiéndose al nuevo árbol como si Fernando pudiera oírlo,
5 años después, su legado sigue creciendo. La Casa de Apoyo ya ha cuidado a más de 200 ancianos, y muchos de ellos encontraron aquí la familia que pensaban haber perdido. Margarita sonrió a través de las lágrimas, recordando las palabras de Fernando sobre querer que su vida hiciera una diferencia para otras personas. «Lo consiguió», susurró ella al viento que balanceaba suavemente las hojas del árbol. Fernando consiguió transformar incluso su dolor en algo hermoso. La historia de Fernando Alarcón se hizo conocida en Sevilla como un ejemplo de cómo la sabiduría y la generosidad pueden triunfar sobre la decepción y la traición, no a través de venganza o amargura, sino a través de la elección consciente de construir algo positivo incluso en las circunstancias más dolorosas. Andrea, ahora trabajando como voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, frecuentemente contaba su historia como una advertencia sobre las consecuencias de elecciones basadas en la codicia, pero también como testimonio de la posibilidad de redención cuando se enfrenta a la verdad con coraje. Fernando me enseñó que el amor verdadero no puede ser fingido o comprado, ella decía a las mujeres que atendía, y que incluso cuando tomamos las peores decisiones, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo si estamos dispuestos a enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. El legado de Fernando y Marta vivió a través de las cientos de vidas que fueron tocadas por la Casa de Apoyo, a través de los proyectos innovadores de Enzo, a través de la transformación personal de Andrea y a través del ejemplo de Margarita de cómo la amistad verdadera puede trascender incluso la muerte. Y así, en la simplicidad de un jardín donde dos personas habían un día plantado flores con amor, la historia de Fernando encontró su final verdadero, no en la traición que casi destruyó sus últimos meses, sino en la generosidad que transformó esa traición en oportunidad para crear algo hermoso y duradero que beneficiaría a incontables personas por generaciones futuras. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Fernando y Andrea haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros al contarlo. Esta historia nos recuerda que incluso en las situaciones más dolorosas, cuando descubrimos que aquellos en quienes confiábamos nos traicionaron, aún tenemos el poder de elegir cómo responder. Fernando eligió la sabiduría en lugar de la venganza, la generosidad en lugar de la amargura y la construcción de algo positivo en lugar de la destrucción. Si esta narrativa sobre el perdón, la justicia y la capacidad humana de transformar el dolor en propósito los emocionó, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir otras historias igualmente conmovedoras. Activen la campanita de notificaciones para no perderse en nuestros próximos contenidos que exploran la complejidad de las relaciones humanas y la fuerza transformadora del amor verdadero. Compartan en los comentarios sus reflexiones sobre esta historia. ¿Creen que Fernando tomó las decisiones correctas? ¿Cómo reaccionarían si descubrieran una traición de esta magnitud? Sus historias personales y opiniones enriquecen nuestra comunidad y nos inspiran a seguir trayendo narrativas que celebran tanto las fragilidades como las fortalezas del corazón humano. Hasta nuestra próxima historia.